Bueno, voy a empezar dando una introducción a lo que es el modelo de entidad de relación extendida. Un modelo de entidad de relación es una herramienta para el modelo de datos, lo que facilita la representación de entidades en una base de datos. Este tipo de esquema es muy parecido a un diagrama de flujo, por llamarlo así, y fue definido por Peter Chen en el año de 1976. El modelo extendido de relación de entidad incluye todos los conceptos de relación de entidad y combina conceptos de subcategoría con conceptos relacionados de especialización y generalización. Otro nuevo concepto de R es la categoría. Asociado con estos conceptos hay un importante mecanismo de herencia de propiedades. Se debe considerar que no existe una terminología estandarizada. Y para ello utilizaremos la terminología más utilizada. Bueno, en sí, un modelo de entidad de relación extendido permite desarrollar un diseño de base de datos en un esquema a nivel conceptual. Esto sin considerar los problemas del bajo nivel como la eficiencia. El modelo implícito del administrador de base de datos o las estructuras físicas de los datos. El modelo de entidad de relación se hizo muy popular para el diseño de muchos investigadores han introducido o propuesto ciertas extensiones a este modelo. Algunas de esas extensiones son importantes, mientras que otras agregan poco poder de expresión, pero proveen de características auxiliares. Y mi compañero Edwin empezará explicando eh, brevemente y de forma más amplia qué es un modelo de entidad relacional extendido. Bien, vamos a hablar un poco sobre qué es el modelo entidad relacional extendido, también conocidos como modelos de entidad relación extendidos. Son diagramas de bases de datos avanzados, muy similares a los diagramas ER normales, que son ER es entidad relacional. Los diagramas ER mejorados son modelos de alto nivel que representan los requerimientos y complejidades de bases de datos complejas. Esto se trata de una técnica cuyo objetivo es la representación y definición de todos los datos que se introducen, almacenan, transforman y producen dentro de un sistema de información, sin tener en cuenta las necesidades de la tecnología existente ni otras restricciones. Y además de los mismos conceptos que abarcan los diagramas ER normales, los diagramas entidad relacional extendido también incluyen subtipos y supertipos. También se le conoce como subclases y superclases, especialización y generalización, categoría o tipo de unión y atributo y legado de relación. Como sus principales ventajas tenemos la comprensión de datos de una organización y del funcionamiento de la organización. Otra es la obtención de estructuras de datos independientes del entorno físico, control de los posibles errores desde el principio, o al menos darse cuenta de las deficiencias lo antes posible. También mejora del mantenimiento. Otra también es que provee herramientas que garantizan evitar la duplicidad de los registros, y también está garantizar la integridad referencial. Así, al eliminar un registro, elimina todos los registros relacionados independientes. Y por último, que favorece la normalización por ser más comprensible y aplicable. Y como sus principales desventajas tenemos que
presentan deficiencias con datos gráficos, multimedia, CAD y sistemas de información geográfica. Otra desventaja es de que no se manipulan de forma manejable los bloques de texto como tipo de dato. Y por último es que las bases de datos orientadas a objetos se propusieron con el objetivo de satisfacer las necesidades de las aplicaciones anteriores y así complementar pero no sustituir a las bases de datos relacionales. Los elementos fundamentales. Entidad. Es aquel objeto real o abstracto acerca del cual se debe almacenar información en la base de datos. La estructura genérica de un conjunto de entidades con las mismas características se denomina tipo de entidad. Existen dos clases de entidades: regulares, que tienen existencia por sí mismas, y débiles, cuya existencia depende de otra entidad. Las entidades deben cumplir las siguientes tres reglas. Tienen que tener existencia propia. Cada ocurrencia de un tipo de entidad debe poder distinguirse de las demás. Todas las ocurrencias de un tipo de entidad deben tener los mismos atributos. Relación. Es una asociación o correspondencia existente entre una o varias entidades. La relación puede ser regular. Se asocia tipo de entidades regulares, o débil se asocia un tipo de entidad débil con un tipo de entidad regular. Entre las relaciones débiles se distinguen la dependencia en existencia y la dependencia en identificación. Se dice que la dependencia en existencia, cuando las ocurrencias de un tipo de entidad débil no puede existir sin la ocurrencia de la entidad regular de la que depende. Se dice que la dependencia es una identificación cuando, además de lo anterior, las ocurrencias del tipo de entidad débil no se pueden identificar solo mediante sus propios atributos, sino que se les tiene que añadir el identificador de la ocurrencia de la entidad regular de la cual depende. Además, se dice que una relación es exclusiva cuando la existencia de una relación entre dos tipos de entidades implica la no existencia de las otras relaciones. Dominio. Es un conjunto denominado de valores homogéneos. El dominio tiene existencia propia con dependencia de cualquier entidad, relación o atributo. Atributo es una propiedad o característica de un tipo de entidad. Se trata de la unidad básica de información que sirve para identificar o describir la entidad. Un atributo se define sobre un dominio. Cada tipo de entidad ha de tener un conjunto mínimo de atributos que identifiquen únicamente cada ocurrencia del tipo de entidad. Este atributo o atributo se denomina identificador principal. Se puede definir restricciones sobre los atributos, según las cuales un atributo puede ser univaluado, atributo que solo puede tomar un valor para todas y cada una de las ocurrencias del tipo de entidad al que pertenece, o obligatorio, atributo que tiene que tomar al menos un valor para todas y cada una de las ocurrencias del tipo de identidad al que pertenece. Además de estos elementos, existen extensiones del modelo entidad-relación que incorporan determinados conceptos o mecanismos de abstracción para facilitar la representación de ciertas estructuras del mundo real. Clases, superclases, especialización y retícula. Clases. Una clase es una construcción que se utiliza como modelo o plantilla para crear objetos de este tipo. El modelo describe el estado y el comportamiento que todos los objetos de la clase comparten. Un objeto de una determinada clase se denomina una instancia de la clase. Superclase. Entidad en la que se encuentran las subclases, o sea, la clase mayor. Especialización. Es el proceso por el que se definen las diferentes subclases de una superclase. El conjunto de subclases se define basándose en características diferenciadoras de las ocurrencias de entidad de la superclase. Retícula, conocida también como herencia en malla o múltiple,
Una mayor retícula consta de clases, cada una de las cuales puede tener una o más superclases inmediatas. Una herencia múltiple es aquella en la que cada clase puede heredar métodos y variables de cualquier número de superclases. Vamos a dar paso a la explicación de los componentes gráficos de modelos de relacional extendido. Primero tenemos una entidad y la representación gráfica de una entidad es como un rectángulo con una etiqueta de nombre, con el nombre del tipo de la identidad. Como vamos a observar, hay una entidad regular que es un rectángulo nada más y entidad que es un rectángulo y dentro un rectángulo más pequeño dentro del mismo rectángulo. Seguiremos con la explicación de la relación. La relación se muestra gráficamente por un rombo y este es unido a las entidades relacionadas por dos líneas rectas a los lados. El tipo de correspondencia se representa gráficamente con una etiqueta, ya sea 1 a 1, cerca de alguno de los vértices del rombo, o este bien puede estar situado en cada número o letra cerca de la entidad correspondiente. Para mayor claridad, la representación gráfica de las cardinalidades se realiza mediante una etiqueta del tipo 0,1, 1,1, 0,n o 1,n, y estas se colocan en el extremo de las entidades que correspondan. Si se representan las cardinalidades, la representación del tipo de correspondencia sería redundante. Aquí, como vemos, tenemos la relación y a los lados hay cada entidad que están relacionadas. Bueno, continuaremos con el atributo. Los atributos, un atributo se representa mediante una elipse con su nombre dentro, colocada por una línea del tipo de entidad o relación. En lugar, en lugar de una elipse puede utilizarse también un círculo con el nombre dentro o un círculo más pequeño, el nombre del atributo a un lado. También puede representarse en una lista asociada a la entidad, así como lo vemos en la imagen de la derecha, entidad, y están en forma de lista cada uno de los atributos. Junto a cada atributo pues está el nombre. El identificador aparece con el nombre marcado o subrayado, o bien con su círculo en negro. Bueno, vamos a proseguir con la explicación de la parte gráfica de la explosividad. Y esta se muestra con un arco y conecta a las identidades. Estas se pueden dirigir a dos o más tipos de relación. Y hay que recalcar que debe ser más de dos o más. Se muestra una imagen que tenemos dos relaciones, relación 1, relación 2, y tenemos una exclusividad que va en dirección a las relaciones. Y bueno, a la derecha tenemos la jerarquía, y esto se representa mediante un triángulo invertido con la base paralela al rectángulo. Y esta representa el supertipo y conectado a este y a los subtipos. La división en subtipos viene determinada en función de los valores de un atributo discriminante. Este se debe representar asociado al triángulo. Es decir, que el triángulo representará con una letra D el hecho de que los subtipos sean disjuntos, o un círculo, si los subtipos pueden solaparse con el caso de uniones por categorías. La presencia de una jerarquía total se representa con una doble línea entre el supertipo y el triángulo. Y bien, en conclusión, como todo, en base a todo lo que vimos, pues vimos que estos modelos nos ayudan mucho como base para la unificación de distintos modelos. Y esto, gracias a esto se describen muchos datos mediante entidades, relaciones y pues los atributos. Todo esto va de la mano. Bueno, esta fue mi conclusión por parte mía, de Edwin.
Gracias. Pues en conclusión, el modelo de entidad-relación es una herramienta que permite representar de manera simplificada los componentes que participan en un proceso de negocio y el modo en el que estos se relacionan entre sí. Bueno, podemos concluir que el objetivo es representar y definir todos los datos ingresados, almacenados, transformados y generados en el sistema de información, ya que el modelo de datos es un medio de transmitir el significado de los datos, la relación entre ellos y las reglas del sistema de información.